espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Para comenzar, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿El agua es un problema? Les vuelvo a repetir, ¿es un problema el agua? Porque a primera vista uno pensaría que sí, porque se sabe que hay muchos ríos, por ejemplo, de agua dulce que están contaminados, que por ahí vemos muchísimas noticias sobre el cambio climático, que hablan sobre los problemas que hay con el agua dulce, o que hay gente que tiene complicaciones para acceder al agua. Ahora, en este episodio lo que vamos a estar viendo es justamente si de verdad el agua en sí es un problema y por qué, y por todo lo que se ha podido desarrollar como formas alternativas para obtener agua. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre las potenciales soluciones que hay y haciendo un par de reflexiones en torno a esto. Entonces, para empezar, vamos a estar hablando de los sistemas más eficientes de riego, por ejemplo. ¿Cuál es la forma más eficiente para cuidar el agua cuando uno riega plantas? Por ejemplo, bueno, está el riego por goteo. ¿El riego por goteo de qué consiste? Bueno, consiste en un conjunto de tubos, una pequeña cañería, las cuales en el lugar de donde cae el agua se hace un pequeño hueco, se le calza un filtro especial que demora, digamos, la salida del agua, y entonces así, en donde está ubicada la planta, está ubicado este hueco del caño con el filtro, y así va cayendo gota a gota el agua adentro del cantero de la planta que se quiere regar. Y esto la verdad es un gran sistema porque es muy eficiente, porque entonces en vez de echar litros y litros de agua a la misma planta, le va cayendo gota a gota, se va absorbiendo y el nivel de evaporación es mucho más bajo. Esto se utiliza sobre todo en los campos, pero todavía no en gran escala. Pero esto también es un sistema que en realidad no es tan complicado y que inclusive uno lo puede usar en el patio de una casa y funciona de la mejor forma. Por otra parte, un sistema de riego que es absolutamente casero, muy fácil de hacer, que se puede tener en cuenta si alguien tiene una huerta o alguien quiere regar las plantas pero quiere disminuir el uso de agua. Bueno, existe lo que se llama el sistema de goteo solar. ¿Qué es el goteo solar? Bueno, esto también tiene un nombre que parece del alemán, conocido como Kondenskompressor, que esto es un sistema que consiste básicamente en tener dos botellas. Por ejemplo, una botella de plástico puede ser de 2 litros y otra botella de 5 o 6 litros. Entonces, de la botella chica, vos la cortás a la mitad y te quedás con la parte de abajo, con la base. Con la botella grande de 5 o 6 litros, vos la cortás también a la mitad y te quedás con la parte de arriba de la tapa. Entonces, ¿qué haces? Vos agarrás la base de la botella chica, la llenás con agua y le pones encima la tapa de la botella grande. Esto va a quedar como una especie de cono que va a quedar calzado por encima de la botella chica que tiene agua, y por supuesto la botella grande va a tener la tapa cerrada arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Bueno, la idea sería calzar este sistema sobre la tierra al lado de una planta. Entonces lo que vos lográs con esto es que el agua se vaya evaporando de a poco normalmente con la luz, con el sol. Y ahora cuando el agua se evapora, en vez de irse y perderse al aire, va a chocar contra el techo de la botella grande. Entonces así esta agua que se evaporó va a chocar con las paredes de la botella, se va a volver a condensar y al condensar se va a caer. Pero como la botella es más grande, la tapa, entonces esta agua condensada va a caer hacia el piso. Y entonces cuando cae al piso va a humedecer la tierra y así es como termina regando la planta. Este sistema, que simplemente necesita 2 botellas y una tijera para cortarlas, hace que, que el agua dure y sea mucho más eficiente. Y solamente cuando se acabe el agua
de este sistema. Cuando la cargaste en un principio, simplemente recordemos que la botella grande de 5 o 6 litros tiene una tapa por encima, que es la tapa de la botella. Le abrís la tapa y cargas para que de vuelta puedas llenar la botella, justamente la botella más chica de abajo. Ahora, este sistema lo que tiene de particular es que además de ser absolutamente casero, la cantidad de agua que utiliza con respecto al riego común, el riego tradicional, es 10 veces menos. Es decir, es una forma en la que podés ahorrar 10 veces la cantidad de agua que usarías normalmente. Y es una cosa súper sencilla de hacer, así que es para tener en cuenta si uno en casa tiene algunas plantas o etcétera, puede usar esta forma de riego que se llama justamente goteo solar. Ahora, esto es en cuanto a riego. Después, en cuanto al agua potable, ¿qué formas hay de conseguir agua potable más allá de las formas tradicionales? Bueno, una forma genial y muy, si se quiere, eficiente o innovadora es el agua del aire. Tal como la escuchan. Agua del aire. Es impresionante ponerse a pensar en algunas cosas que han logrado las personas, los seres humanos, el desarrollo, el progreso de la tecnología, al punto de que es posible obtener agua potable del aire. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de la empresa llamada Watergem. Watergem es una empresa que lo que ha logrado es justamente con una máquina que es parecida a un dispenser, nada más que no tiene agua, pero parece un dispenser. Lo que hace es capturar aire del ambiente. Y entonces esto lo que hace es pasar este aire del ambiente por un intercambiador de calor y de temperatura, que es lo que hace es básicamente el aire del ambiente entra a esta máquina. Cuando una vez que entra, este aire se enfría y al punto que se condensa. Entonces así, gota por gota, este aire condensado se captura esta agua, es lo que hace la máquina. Y una vez que esta agua está capturada, pasa por un proceso de filtrado y con un añadido de algunos minerales en particular, ya el agua queda potabilizada y ya queda lista para ser consumida. Yo hablo de esta empresa Watergem porque fue de las primeras que logró hacer este sistema. Ustedes si quieren las pueden buscar en internet, qué es lo que hace, cómo es la máquina. Pero para que se den una idea de la dimensión que tiene esta máquina, es que puede producir 900 litros de agua potable al día. Les vuelvo a repetir, 900 litros de agua potable al día. Por día puede hacer 900 litros. Y todo lo que necesita es conexión eléctrica. Es decir, necesita un enchufe o un adaptador o un lugar donde se pueda conectar y algún lugar que produzca electricidad. Si ya tiene una posible conexión eléctrica, ya tenés la posibilidad de obtener 900 litros de agua sacados del aire. Ni más ni menos. Esta máquina tiene un costo aproximado de 2 centavos de dólar por litro. Ahora, si uno lo piensa para producir, por ejemplo, en gran escalas, en comunidades que tengan complicaciones en el acceso al agua, quizás es altamente conveniente, incluso termina siendo una gran solución. Esta máquina fue creada en Israel, pero ha sido llevada y también ya es producida en varios países más. Y por ejemplo, algunos de los que usan esta máquina, por ejemplo, son países como Sierra Leona, Brasil, Montenegro y Uzbekistán. Es decir, un montón de lugares que han podido sacar provecho de esta máquina que, de vuelta, produce agua del aire. Es realmente impresionante ponerse a pensar que una máquina es capaz de darte agua potable simplemente utilizando el aire. Ahora, otra forma más de conseguir agua potable es a través de la desalinización del agua. El proceso de desalinización del agua es más complejo porque necesitas sacar agua del mar, conseguir agua salada y transformarla en agua dulce.
pero también se puede hacer y es un proceso que en varios países, principalmente en Medio Oriente, es donde más utilizan estos sistemas. Este sistema que básicamente consiste en un sistema que se llama ósmosis inversa, además de varios procesos de filtrado y demás. El proceso de ósmosis inversa lo que hace es como al agua, como dividirla en dos partes, donde permite el paso del agua desde un lugar hacia otro, solamente que desde el lugar de origen hacia el otro lugar donde va, pueden pasar algunos minerales y no puede pasar la sal, que es como un mineral en tamaño un poco más grande. Entonces a partir de ahí hacen un proceso de filtrado junto con otras etapas, pero básicamente consiste de eso, del proceso de ósmosis inversa. Entonces, estas desaladoras sí se producen de forma industrial, digamos a niveles súper grandes, y las más grandes del mundo son tres, bueno, las primeras tres, de las cuales hay dos que están ubicadas en Israel, hay una tercera que está ubicada en Australia. Las primeras dos más grandes que están ubicadas en Israel se llaman Idam Sorek y Idam Ashdod. Estas dos tienen una capacidad de producción de la primera Sorek 624.000 metros cúbicos por día de agua potable. La de Ashdod 384.000 metros cúbicos por día de agua. Estas dos plantas fueron inauguradas en el año 2013. Siguen operando al día de hoy. Después la tercera es una localizada en Australia que se llama Idam Port Stambak, que produce 300.000 metros cúbicos por día. Y después, en términos de producción, así a grandes cantidades también, se encuentra Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque en términos proporcionales abastece al 50% de su población a través del agua desalinizada. Arabia Saudita tiene una población de 33 millones de habitantes. La mitad son abastecidos con agua potable a través del sistema de desalinización. Ahora, más allá de estas formas a nivel industrial de producir agua, algunos consejos de qué podemos hacer nosotros en el día a día para conservar el agua. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Les voy a comentar algunas pocas que son significativas y que podemos tomarla en cuenta nosotros. Una, por ejemplo, es si lavamos los platos, cuando estemos jabonando, echándole detergente o algo, cerremos la canilla un minuto y después la volvamos a abrir para enjuagarlo y no dejemos que la canilla siga y siga corriendo. Después, otra cuestión, si te lavas los dientes, por ejemplo, en medio que te estás lavando los dientes, no hace falta tener la canilla abierta, podés cerrarla mientras te estás jabonando los dientes. Una vez que te enjuagas, ahí sí abrís la canilla y listo. Después, otra cuestión, cuando uno está limpiando un lugar, sobre todo los exteriores, muchas veces es una gran costumbre a cada rato usar la manguera para limpiar los pisos. Y por ahí, si son los pisos de afuera, con barrerlos ya está bien y no es necesario todo el tiempo estar usando agua. Y por otra parte, si alguien llega a tener una pileta, un sistema que incluso es hasta más higiénico es el hecho de que cuando no se utiliza la pileta, utilizar o comprar una lona plástica para que cubra toda la pileta. Entonces así, por un lado, no se evapora el agua, entonces utilizas menos agua. Y por otro lado, también no te entran bichos y cosas a la pileta, entonces también se te conserva más limpia. Esos son algunos de los consejos, algunas de las cosas que se pueden tener en cuenta día a día para cuidar el agua. Ahora, vuelvo a la pregunta que les había hecho al principio. ¿Es un problema el agua? Sí es un problema porque hay un montón de soluciones para conseguir agua potable. O sea, hoy en día la tecnología y el progreso ha logrado que se pueda conseguir agua del aire. ¿Pero el agua es un problema? Si es un problema, me parece que no es un problema técnico. Habría que ponerse a pensar a veces en algunas cosas si de verdad es que hay un
problema como tal porque no se puede, o porque por ahí no se quiere o no se piensa en las formas de poder llevar las soluciones que ya están a la práctica. Porque, de vuelta, sí hay alternativas para poder obtener agua. Y hay varias alternativas para poder no solo ahorrar, no solo cuidar el agua, sino también para poder producir agua potable. Entonces, producir agua potable en sí no parece ser un problema. El problema está por otro lado. Quizás sí, el problema tenga una solución política, una solución social, una solución de otro estilo. Yo no sé cuál será la mejor respuesta en cuanto a eso, pero lo que sí tengo la certeza es que el agua en sí misma no es un problema, sino que quizá el problema, o lo que habría que ver de solucionar, es cómo los seres humanos pueden darle y aprovechar estas nuevas alternativas que se han generado de la mejor forma posible. Así que esto le dejo para que reflexionen, que piensen cuál es. ¿Hay un problema con el agua o cuál es el problema con el agua? Y que si les gusta, si les parece, quizá también cambiar algunos pequeños hábitos para también darle un mejor uso a este tema. Así que espero que les haya gustado. Espero que los haya hecho reflexionar, pensar en algún tema diferente y pensar un poco en cuanto a las potenciales soluciones y las innovaciones que hay en cuanto al recurso quizá más valioso para vivir, que es el agua. Así que con esto me despido, nos vemos. Chau chau.